Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más en esta ocasión para hablar, bueno, de una supuesta agresión o de una denuncia de agresión que se está haciendo mejor y tiene que ver con la hija de Marvel, que se llama Rafaela Chávez, porque, bueno, a través de las redes sociales se conocieron las denuncias. Ana María Campos, quien es periodista también, empezó a hacer la denuncia en sus redes sociales, el tema se volvió viral y pues bueno, justamente estamos con Ana María para que nos cuente qué fue lo que pasó. Ana María, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Gracias, buenos días Diego y buenos días a todas las personas que están viendo esta publicación. Eh, Pues sí. Ana María, entonces empecemos concretamente. Usted denuncia por una supuesta golpiza que le propina Rafaela Chávez. ¿Qué fue lo que ocurrió? sí, quisiera aclarar varios aspectos al respecto. Ujú. En primera instancia, yo ni siquiera sabía que se trataba de X o Y persona, ni que era hija de Marvel. Simplemente era una vecina con la que me encontré en el sótano del edificio cuando se abre el ascensor. La persona va ocupando todo el ascensor lleno de basura, va a sacar la basura y no está usando su tapabocas. Eh, para mí es supremamente importante pedir empatía y sentido de comunidad para que todos los usuarios del edificio y especialmente en la zona del ascensor tengan puesto su tapabocas, porque yo tengo una bebé de 1 año que no puede vacunarse, solo los niños a partir de los 3 años pueden hacerlo. Y que también por normatividad de la OMS no puede usar tapabocas sino hasta que cumpla 2 años de edad. Entonces, encontrar a un adulto cualquiera, es irrelevante quién ni la figura, que esté usando el ascensor y usando los espacios de zonas comunes del edificio sin el tapabocas y que frente a una sencilla solicitud, como lo fue mi pregunta, está usando tapabocas, lo tiene ahí a la mano, se lo va a poner, está con normativa también del edificio establecido que en todos los espacios se tiene que usar el tapabocas y el gobierno nacional y el Ministerio de Salud siguen insistiendo en la medida obligatoria del uso de tapabocas. Entonces, frente a esa pregunta y a esas frases que fueron literal las que les dije a esta persona, a Rafaela, su respuesta inmediata fue de agresividad y de altanería y de confrontación. Entonces, Bueno, ella pero misma entonces permítame ahí, Ana desautorizó. María, antes de ya entrar en el tema de la agresión. Entonces ustedes viven en el mismo conjunto, usted estaba desarrollando unas tareas, ella bajaba en el ascensor y se encuentran ahí y es ahí cuando usted le dice, hombre, póngase el tapabocas, use el tapabocas. Correcto, por la Ujú. protección y la salud de mi hija, que no puedo hacer Sí. nada diferente sino solicitar a la comunidad sentido común. Claro, porque es que además el tapabocas hay que usarlo, es lo que nos indican. Por ahora acá en Colombia tenemos que usarlo en todo lado. Es que ¿sabe cuál es el problema? Y me margino un poco de la denuncia, que como estamos viendo que en otros países se están retirando el uso del tapabocas, ya estamos viendo que acá en Colombia hay mucha gente que, como se dice coloquialmente, está muy relajada y ya anda sin tapabocas. Pero bueno, eso es otro tema. Ana María, entonces usted le hace el reclamo y ¿qué pasa? ¿Ella le contesta mal? ¿Estaba alterada? Alterada desde el momento cero en el que le digo por favor use el tapabocas. Estábamos en el sótano y sube intempestivamente al primer piso a decir que va a llamar a la administradora. Me parece lo adecuado, subo con ella por las escaleras y nos encontramos con el portero que es el celador del edificio. El celador del edificio no toma ninguna postura ni para exigir el cumplimiento de uso de tapabocas, ni tampoco para mediar en lo que se veía que era un conflicto que se estaba gestando de alto riesgo. Y simplemente se retira a la zona de parqueadero y dice que va a llamar a la administradora del edificio para ver qué pueden hacer. Mientras él está en esa otra zona, la señora Rafaela y yo permanecemos frente a la portería y ella continúa agrediéndome fuertemente y maltratándome verbalmente. Llega un punto en el que comienza a manotearme
estando ya a centímetros de mi rostro, de mis ojos y de mi cara. Y en ese momento, sintiéndome sola, porque el celador no hacía presencia, la administradora no estaba y no había absolutamente ningún otro testigo, decidí sacar mi celular y le dije, si me sigue agrediendo y sigue habiendo este tipo de amenazas en contra de mi bienestar, voy a tener que grabar. Y prendí mi celular. Apenas hago esto, la señora Rafaela lo único que hace es golpearme contundentemente en mi rostro. Seguramente ven lastimosamente el progreso de la herida tan fuerte que me ocasionó. Ya después le cuento los detalles sobre cuál es el alcance de la herida. Simplemente me golpeó y se retiró del lugar, yéndose a la zona de parqueaderos. Y lo que parecía ser que quería irse del edificio, no tengo ni idea, pero pretendía que no sucediera nada más después de eso. Apenas me siento golpeada, comienza una fuerte hemorragia que siento por mi rostro, adentro del tapabocas, lo siento, y en mi boca. Y comienzo a gritar pidiendo auxilio, ayuda, ya fuera del celador, ya fuera de los vecinos. Y el celador pues no reaccionó, y Rafaela tampoco se devolvió en absoluto, hasta que a los pocos minutos llegaron un par de vecinas a preguntar qué estaba sucediendo, y ellas tuvieron la cortesía de auxiliarme y de ayudarme a entender qué estaba pasando con mi rostro para que pudiera mirarme en un espejo, para que pudiera revisar si había algo que tenía que atender prioritariamente. Y el celador simplemente se limita a decir que ya llamó a la administradora y que la administradora se va a encargar de llamar a la policía para que llegue a la escena. Cuando estamos en eso y las vecinas vienen a auxiliarme, Rafaela se va del espacio, se retira a su apartamento y no sucede ninguna interacción adicional. Me quedo absolutamente sola, agredida, asustada, nerviosa, porque veo que no hay ninguna forma de protegerme, ni mi salud ni mi integridad, y me asusto más por mi familia. Después de alrededor de una hora, llega por fin la policía. La policía nos dice que no encuentra ningún acto en flagrancia, que no pueden hacer nada diferente a hacer un levantamiento de un reporte. Se limitan a hacerme 2 o 3 preguntas, a pesar de que me ven en una situación de sangrado abundante y en un shock nervioso por la situación que acaba de suceder. Y luego uno de los policías procede a subir al apartamento de la señora Rafaela. Se demora ya bastante tiempo, alrededor de 20 minutos o un poco más, y luego bajan y me dice, tiene que poner acá su firma, etcétera, y lo que entiendo es que el policía simplemente y sin consultar, digamos, los elementos que tenía a su alcance, por ejemplo, la cámara del circuito cerrado de televisión, al que pudo haber pedido acceso fácilmente, como es de protocolo, para poder ver los hechos y entender de qué se había tratado, si era una agresión o qué era. Simplemente se adelantaron a concluir que se trataba de una riña y así lo clasificaron y así expidieron comparendos hacia mí, lesionada y agredida, y hacia la señora Rafaela. Perdón, Ana María, ahí voy a interrumpirla nuevamente, porque es que una riña es entre mínimo 2 personas, que por supuesto entran en una fase de agresión física y se presenta la riña, la pelea, la discusión, pero acá por su relato no hubo una riña, a usted la agredieron. Así es. Entonces, eso es lo que inicialmente sorprende, que a pesar de que se les indica que ahí hay una cámara que grabó perfectamente la zona y el espacio, pues no hubo tampoco una profundización al respecto, ¿sí? Que solamente eso sería un elemento que cuando yo instaurara, digamos, todas las acusaciones, incurriera a la URI, a la Fiscalía, Medicina Legal y demás, que por allá podrían llegar a estar exigiendo la grabación para poder verla, pero para ellos no era relevante. Yo ahí en esa etapa continúo sola, mientras están terminando de dar esos apartes, llegan 2 vehículos visitantes al apartamento de la señora y son personas que se acercan a mí, me intimidan nuevamente diciéndome que
Yo no puedo hacer ningún tipo de grabaciones, falso, que es ilegal, me lo repiten varias veces, lo cual es falso. De hecho, el mismo policía que estaba ahí acompañando la escena se acerca a ellos y les indica que no es ilegal, que estoy en todo mi derecho de documentar, especialmente en un estado en el que me encuentro de desprotección y en el que necesito tomar evidencia de lo que está sucediendo a mi alrededor. Hay otra cosa que quisiera decir aprovechando este espacio, y es que jamás supe quién era Rafaela, sino mucho después de los hechos. Ni ella se identificó con su nombre, ni el vigilante del edificio la identificó. Y cuando yo hice el intento de protegerme, en el momento en el que sentí que iba a comenzar la agresión física y los golpes hacia mí, al sacar mi celular, mi única intención era poder documentarle a la administradora del edificio los hechos y que ella pudiera, digamos, en primera instancia, hacer un manejo mediante comité de convivencia y todos los elementos que presenta el reglamento de propiedad horizontal, hacer un manejo adecuado. No me interesaba en absoluto ni que fuera Rafaela Chávez, ni que se tratara de la hija de Marvel, en absoluto irrelevante. Para mí es una persona que convive en el edificio y que debe acogerse a las normas tanto nacionales como las propias del edificio. Y que más allá de cualquier deliberaje sobre cuál es la ubicuidad o no del uso del tapabocas, jamás bajo ninguna circunstancia va a poder justificarse una conducta de esta magnitud, y es creer que la violencia y que la agresividad están permitidas en las interacciones sociales. Eso claro. Es un acto de falta de comunidad, de falta de humanidad y de falta de respeto. Ana María, ¿qué más le dijo la policía? Señor. Porque le pregunto que qué más le dijo la policía, porque primero usted nos cuenta que llegan una hora después. Por supuesto, pues flagrancia no va a haber llegando después de tanto tiempo, pero ¿qué más le dice la policía? Me indican 2 o 3 pasos que tengo que hacer, que vaya y me atienda, ¿no? Pues así a la ligera, vaya y se atiende su herida, vaya, ¿no? Y vaya luego a hacer todos los temas que son de proceso, de protocolo, que es acercarse a la fiscalía, que es acercarse a medicina legal, para que pueda tener los elementos y proceder en el proceso. Digamos, lo repiten y asesoran en ese sentido, pero pues bueno, luego lo primero para mí fue poder hacer atención urgente de mis heridas, que luego me dirigí a la clínica Santa Fe y allá me indicaron que esta cortada que se ve acá, bastante fuerte, es de 2 centímetros, entra al interior del labio y tiene una profundidad de 5 milímetros. Ese es la primera traza del golpe que recibí. Y lo segundo es que tengo al menos 2 dientes, el frontal y el siguiente derecho, con movilidad, y esos tendremos que seguir y continuar el monitoreo dentro de los siguientes 4 días para entender si hay algún comprometimiento, digamos, de la raíz o alguna otra complicación. Entonces, pues bueno. Bueno, Ana María, ya que estamos hablando de las heridas, después de ir al médico, ¿fue usted tal vez a medicina legal para la valoración correspondiente? Claro, entonces yo estuve llegando a la Santa Fe luego como sobre las 11, 11 y media de la mañana, mientras transcurre el proceso de urgencias, internistas y demás que son naturales, luego que agendaron la intervención del cirujano plástico, etcétera. Estuve saliendo de la clínica alrededor de las 3 de la tarde y ahí de inmediato nos dirigimos a la URI de La Granja. Sin embargo, cuando llegamos ya eran alrededor de las 4 y media. Nos dijeron que la atención para este tipo de casos solamente la hacían entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Entonces, no pudimos hacerlo ayer mismo y es algo que apenas termine esta conversación voy a ir a atender con altísima prioridad. Hubo algo muy importante que también conocí junto con el equipo legal que nos está asesorando. Y fue el comunicado que emitieron al respecto estas personas, Rafaela y su madre. Claro, permítame, Ana María, leerlo para que nuestros televidentes sepan
¿De qué estamos hablando? Porque es un comunicado que se emite y se hace público, por supuesto, y dice lo siguiente. Queridos amigos y familia, en las últimas horas he sido protagonista de una situación que se ha tergiversado y viralizado, siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre. Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen. Todo lo relacionado con esta situación se encuentra en instancias legales y en el momento en el que estemos autorizadas por nuestros abogados, saldrán a la luz pública las pruebas de lo que realmente ocurrió. Agradecemos a todos su apoyo, solidaridad y mensajes de cariño en este desafortunado suceso. Con mucho amor para todos ustedes, Rafaela. Es lo que dice el comunicado. ¿Qué responde usted, Ana María? Porque acá lo que se da a entender es que la versión que usted está contando no es cierta. Sí, yo ahí diría dos aspectos que son clave. El primero, existe una grabación completa de los hechos y es un video que debe estar en estricta custodia de la administración del edificio y que se debe aportar dentro del proceso y que será la forma pues, más contundente, clara y objetiva de aclarar los sucesos para todos. Eso es lo primero. Video al que de hecho no he tenido acceso, a pesar de que en cumplimiento de la habeas data sí podría tenerlo, y eso es algo que estamos resolviendo con la administración del edificio y nuestro abogado. Lo segundo que tengo por decir es que simplemente me quedo muy sorprendida porque hacen mención de que ya están haciendo un manejo las autoridades competentes, ¿no?, sobre este caso. El día de ayer y el día de hoy únicamente he estado dedicada a resolver todo lo relacionado con este caso. Y yo con las lesiones que presento importantes, el tiempo que tuve que transcurrir en emergencias y demás, no he logrado todavía llegar a la instancia de la URI de la Fiscalía. Entonces a mí simplemente pues me causa mucha curiosidad cómo es que ya hacen mención a un proceso que estuviera adelantado. No le encuentro mucho sentido. Ahí nosotros estamos haciendo todos los pasos con absoluta prioridad y velocidad para poder llegar al punto correcto y que simplemente sea clara las circunstancias y claras las instancias a proceder. Sí. ¿Y qué le dice usted, Ana María, a Rafaela? Porque en ese comunicado dice que va a salir a la luz pública la verdad de lo que ocurrió. ¿Qué le dice usted a ella? Diego, efectivamente, la verdad siempre prevalece y los hechos son hechos verídicos y reales. Y además contamos con la fortuna de que existe una grabación que soporta con absoluta objetividad los hechos. Desafortunadamente estuve sola, no tenía ningún testigo, el celador se movió del lugar del que debió estar y no contamos con nadie más, pero sí contamos con la cámara que registró los hechos. Entonces diría que hay que seguir adelante verificando y teniendo acceso a esa documentación. La grabación existe, Ana María, pues digamos, tuvo que haber quedado registrado lo que ocurrió. Usted nos cuenta que no ha tenido acceso a ese video. ¿No le preocupa que por alguna u otra razón no le den acceso a esa grabación de la cámara de seguridad? Diego, yo creo que la administración del edificio sabe la importancia de la custodia que tiene que guardar de ese video y de las consecuencias que también le llegarán a esa persona jurídica en caso de que se pierda o desaparezca. Entonces, en esta ocasión, confiar en la responsabilidad que tiene cada parte y en la naturalidad que debe tener el flujo de la información, porque no se está pidiendo nada diferente a un material probatorio y objetivo en donde vamos a poder evidenciar los hechos. Sí. Ana María, quiero volver al momento de la agresión. Rafaela, ¿con qué la golpea? ¿Es solamente con la mano o con algún objeto? Mire, Diego, para mí absoluta sorpresa ser golpeada y el shock que me ocasionó emocionalmente fue supremamente alto. Creo que le sucedería a cualquiera de nosotros en una situación en la que una conversación se torna en un golpe, de manera que opción de ver en detalle, de fijarme en detalle, no la tuve y simplemente sé
que hubo un golpe que llegó a mí. Pero que fue bastante fuerte. En las fotos que usted publica en sus redes sociales se ve la magnitud de este golpe. Ana María, cuando usted recibe el golpe, entra en shock, ¿usted tuvo alguna reacción? Es decir, ¿usted respondió a ese golpe o usted no respondió a esa agresión? Yo no golpeé de vuelta. Lo único que hice fue buscar ayuda. Y al ver que Rafaela se había retirado de la escena hacia la zona donde estaba el celador, la seguí y le dije, me acaba de golpear mi cara y me acaba de hacer daño en mi rostro. Alguien ayúdeme, ayúdeme a alguien. Y grité pidiendo auxilio. Y ahí fue cuando mis vecinos, algunos de los que estaban más cercanos de los pisos bajos, escucharon y acudieron al llamado. Usted también nos contaba ahora que uno de los policías subió al apartamento de Rafaela Chávez. ¿Qué pasó cuando ese policía subió? ¿Qué pasó allí en ese momento? Diego, desconozco. Él simplemente estaba cumpliendo su protocolo de verificar y de tener conversación con las dos partes. Entonces, pues eran dos policías, uno se quedó conmigo en la portería del edificio y el otro sube, asumo de buena fe, que estaba cumpliendo, por supuesto, con su deber de verificar los hechos, las identidades y de proceder con el cumplimiento de sus protocolos al lugar para acompañar este suceso. ¿Había ocurrido algo así con Rafaela antes en el conjunto, en el edificio? ¿Se habían presentado algún tipo de inconvenientes con ella por comportamiento? Mira, mi familia y yo llevamos 3 años viviendo acá. Nunca habíamos tenido ningún inconveniente con ningún vecino. De hecho, se vive un ambiente muy cordial. Entiendo que la señora Rafaela ha llegado al edificio hace pocos meses, pero lo poco que conozco es que a los vecinos que tiene más cercanos pues han tenido un par de inconvenientes con ruido, etcétera, pero desconozco ningún otro suceso importante. Ana María, ustedes viven, por supuesto, en el mismo edificio, todos están en medio de estas diferencias, de estos problemas que se presentaron por la agresión que usted está denunciando. ¿Usted habitualmente se encuentra con Rafaela en las zonas comunes o en el momento de la agresión fue la primera vez que se cruzaron? La primera vez que veía a la persona, como te digo, ni siquiera sabía de quién se trataba, ni que fuera cantante, ni nadie reconocido. Para mí era simplemente una persona que habita el edificio. Y así se lo hubiera pedido a cualquier persona, porque se trata de cuidar la salud de mi bebé. Sí. Ana María, usted nos dice que va a ir en este momento a medicina legal, por supuesto, para la valoración, que es la que corresponde para hacer la denuncia formal. Muy seguramente allí la incapacitarán. Usted ha perdido tiempo, pues creemos que, por supuesto, usted debe trabajar. Claro, Lleva pues, prácticamente 2 días perdidos en todo este proceso y además con el tema de los dientes que nos cuenta que pues, hay que hacer una verificación para ver si le deben hacer algún trabajo odontológico o es debido sencillamente al golpe, pues que están flojos, como se dice coloquialmente. ¿Cómo explicarle a la gente, Ana María, que se genera toda esta situación porque usted sencillamente estaba haciendo un reclamo válido a una persona de que usara su tapabocas? Diego, yo lo único que sé decirte es que efectivamente he tenido que frenar muchos procesos importantes en mi vida laboral y incluso tenía programados viajes la próxima semana, etcétera, que muy probablemente se tengan que dilatar y que tendré que atender de otra manera. Sin embargo, cuento con un colegaje amplio y suficiente de entendimiento para poder darnos un acompañamiento y opciones flexibles y que pueda atender estas situaciones de trabajo en los momentos que pueda hacerlo, cuando pueda retomar, ¿sí? Por ahora el foco es poder recuperarme, poder entender la magnitud de la agresión y saber cuáles son los pasos que debo seguir para buscar una recuperación. Yo lo que quisiera simplemente agregar es que debería uno poder sentirse seguro y a salvo en el lugar en el que vive y debería uno sentirse seguro y a salvo
cuando está pidiendo cumplimientos de deberes que tenemos como ciudadanos y que tenemos como cohabitantes en un edificio residencial. Y espero que las demás personas puedan verlo también de esa misma manera y que eventualmente entendamos la contingencia en la que estamos, de un cuarto pico de COVID que está afectando casi al 100% de la población y que todavía tenemos población vulnerable que no se puede vacunar, como son los niños menores de 3 años, y debemos guardar conciencia. Claro, eso que usted dice es muy cierto, Ana María, porque realmente en las propiedades horizontales, bueno, las discusiones entre los vecinos pueden ser normales. Lo que sí no está bien, por supuesto, en ningún momento es la agresión física. De hecho, pues en las propiedades horizontales hay instancias para resolver las discusiones entre vecinos que se pueden presentar por X o Y razón, pero ya esto que usted está denunciando es otra cosa totalmente distinta. Pues Ana María, gracias por haber estado en semana, contarnos detalladamente qué fue lo que ocurrió en este hecho que usted misma denunció a través de sus redes sociales y que bueno, como usted lo dice, resulta ser que la presunta agresora pues es la hija de Marvel, que para el efecto sería igual si fuera otra persona, es decir, alguien que no fuera reconocido, alguien que no sea, digamos, famoso. Ana María, gracias por haber estado aquí en Semana. Gracias por el espacio. Que estés muy bien, Diego. Usted también, Ana María, y estaremos muy atentos a la denuncia, a la valoración que se va a hacer en medicina legal y sobre todo a que le entreguen ese video, porque es fundamental para la denuncia que usted está haciendo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que estén informados de todo lo que ocurre en Colombia y el mundo. Que estén bien.